Buenas tardes, alumnos, a todos los primeros medios del Colegio Marcelino Champañán. Les quiero dar un grande y tremendo saludo. Ya está haciendo un poquito más de frío, tienen que abrigarse, chiquillos, con lo que tengan. Y bueno, empezamos la clase. Esta clase es la tercera clase y se llama La burguesía. ¿Qué tiene que ver con la clase anterior, chiquillos? Mucho. Porque en la clase anterior nosotros vimos la revolución de 1820, 1830 y 1848. Esas revoluciones, chiquillos, no la hicieron los campesinos, la hicieron el tercer estamento, es decir, la clase burguesa. Y la burguesía, chiquillos, se trata de lo siguiente. La burguesía, en los términos o en la historia, porque igual tiene muchas acepciones, es el término para designar a la clase media acomodada, como vemos acá en la imagen, aunque con diferentes matices. ¿Por qué? Porque va a haber una clase media que va a tener mucho más dinero, una clase media que va a tener más o menos dinero y una clase media que va a tener un poco menos dinero. Pero todos van a ser parte de la burguesía. El término se utiliza para denominar a un grupo social, chiquillos, habitantes en primera instancia de los burgos, los que, bueno, lamentablemente yo no le hice en séptimo, pero partes de los nuevos lugares que eran las paredes. Burgos es paredes, ¿ya? Entonces, esos burgos, los burgueses surgieron al lado de, por ejemplo, de las iglesias, de las universidades, durante las incipientes ciudades que tenemos en la Baja Edad Media, que no pertenecían estos burgueses ni al estamento del señor feudal, ni eran tampoco siervos, ni eran estamentos privilegiados como la nobleza o el clero, ni tampoco eran el campesinado, aunque sí formaban del tercer estamento. Si tenemos una pirámide social, nos damos cuenta que en la cúspide tenemos al rey, después tenemos al clero, después tenemos la nobleza y en tercera instancia tenemos a este campesinado y a su lado la burguesía. Como vemos acá en el PowerPoint, este término nace en la Edad Media, precisamente en la Baja Edad Media. Y también se ve ahí también que no pertenecen a ningún estamento social en primera instancia. Prontamente quedaría inserta, como dije también, en el tercer estamento junto con los campesinos. Ahora, sus funciones eran de mercaderes, como sale en la imagen. Recuerden, chiquillos, que cualquier cosa me pueden preguntar por mi correo. Mi correo es adias@cmch.maristas.cl y la clase que estamos viendo hoy es la burguesía, que corresponde básicamente a la página 88, 89 y 90 de nuestro libro de historia. ¿Ya, chiquillos? Sus funciones, como retomo un poquito, eran los mercaderes, los artesanos, y prontamente, ya en la edad moderna, que está en el Power, prontamente van a ser los empresarios y los banqueros, como podemos apreciar en el, en el PowerPoint. Muchos de ellos tenían muy buen trato con la nobleza, porque tenían incluso mucha plata, incluso podían tener más dinero que el rey. Muchos emprestitos que se decían en ese tiempo, que son básicamente préstamos de hoy en día, los realizaban los burgueses a los reyes, por ejemplo, para que hicieran una catedral, para que hicieran guerras, etc. Entonces, todo eso, incluso para los viajes, cuando fue el descubrimiento de América. ¿Cuándo fue, chiquillos? Sí, perfecto. En 1492, a América llegó Colón. Si bien el primer viaje fue pagado por la reina, los últimos 3 viajes de Colón fueron financiados por burgueses, es decir, gente con dinero.
bueno, estos mismos reyes, como dije anteriormente, le pedían plata a los burgueses. Pero sin embargo, estos burgueses seguían siendo parte de la tercera clase o tercer estamento. Recuerden que la diferencia entre clase y estamento es que, por ejemplo, yo soy profesora, pero si supongamos que tengo un golpe de suerte, trabajo arduamente y puedo subir de escala social, ¿ya? O puede pasar una cosa distinta, espero que no pase, pero puede que a lo mejor me pase un accidente, no pueda seguir trabajando, quedo en la ruina y bajo de mi clase social a la clase social un poco más pobre. Entonces, chiquillos, esa es la diferencia entre clase social y estamento. En cambio, el estamento es impermeable, o sea, da lo mismo. Lo mismo que no tenga dinero o no tenga dinero. Igual perteneces al tercer estamento. Sin embargo, dos familias en la Edad Moderna se ennoblecieron, que fueron los Médicis y los Fugger. Chiquillos, sería importante que, por ejemplo, investigaran acerca de esas dos familias de la Edad Moderna, ¿ya? Pero si ustedes consideran pertinente, pero de verdad, ellos se ennoblecieron, o sea, ahí ocurrió como algo que nunca pasa, que de un estamento subieron al segundo estamento. Por otro lado, impulsada por la transición del feudalismo al capitalismo, donde el año pasado, chiquillos, acuérdense, los que estuvieron conmigo, hicimos una guía del capitalismo y en esa guía había que hacer un mapa conceptual, que eran 5 puntos incluso. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Espero que sí. Bueno, la burguesía prosperó y se desarrolló como una fuerza social cada vez más influyente en el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen, chiquillos? La monarquía absoluta, perfecto. Sí, cuando Francia era reinada por la monarquía absolutista. ¿Y qué es ser absolutista? Eso, perfecto. Cuando se tiene la concentración de los tres poderes del Estado. Y chiquillos, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Perfecto. Ejecutivo, judicial y legislativo. La burguesía, por otro lado, comercial y financiera, se, se fue beneficiando del mercantilismo. Eso lo vimos también, chiquillos, el año pasado. ¿De qué se trata el mercantilismo? Y para las personas que ven este programa por YouTube, van a ver el PowerPoint. La burguesía comercial, chicos, es lo que vimos el año pasado, es que la ganancia es a través de las joyas, es decir, las piedras preciosas y principalmente el oro. Recuerden que en América, básicamente, lo que vienen a hacer los españoles a América es a saquear el oro que hay en América, más que a fundar ciudades y otras cosas. Bueno, en Chile había nada de oro, pero en Perú o en México estaban llenos de oro. Hasta el día de hoy, por ejemplo, Perú sigue teniendo yacimientos cupríferos, o sea, cuprífero, obvio, del cobre, pero también del oro. Posteriormente a esta burguesía, chiquillos, del mercantilismo, se creó una burguesía industrial que predominó en la revolución industrial. Esa fue es donde nace esta burguesía industrial, en la revolución industrial, chiquillos. ¿Ya? Precisamente en 1750 en Inglaterra, que la vamos a ver posteriormente, chiquillos, en, yo creo que por octubre, por ahí octubre, noviembre, vamos a ver la revolución industrial, chiquillos. También se puede hablar, chiquillos, de revoluciones burguesas, como lo son la revolución de Estados Unidos, la revolución francesa
y las revoluciones que vimos la clase pasada. Las revoluciones de 1820, de 1830 y las revoluciones de 1848. Porque chicos, la burguesía quería aspirar al poder. Es decir, chiquillos, la Revolución Francesa no lo hicieron los campesinos, sino que lo hicieron los burgueses. Un campesino analfabeto va a dejar que lo pasen a llevar, pero un burgués que tiene dinero, que tiene conocimiento y que incluso, por ejemplo, tiene mucho más conocimiento que un monarca o que un noble, sí va a querer gobernar. Entonces, dentro de esta clase burguesa nace o surge el sentimiento de rebelarse ante estas injusticias de la monarquía absoluta, que ya vimos anteriormente, monarquía absoluta o antiguo régimen, que asomaba a los más que azotaba, disculpen, a los más desposeídos. Y bueno, los burgueses querían tener un protagonismo en estos procesos liberales. Recuerden que también los burgueses son protagonistas liberales en estos procesos liberales en nuestra América Latina, en todo el proceso independentista, tanto de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, que va a ser todo eso uno, eh, y México, eh, todos esos, las grandes personas. Bernardo O'Higgins es un burgués, no es un campesino. San Martín es un burgués, no es un campesino. Por otro lado, chiquillos, hasta este momento hemos visto los burgueses desde un punto de vista económico. Vamos a hacer como un paréntesis, desde el punto de vista económico. Son la clase media acomodada que detenta el dinero. Por otro lado, chiquillos, el burgués va a participar, porque va a tener el dinero, va a tener el tiempo y va a tener su inteligencia para, chiquillos, realizar estas revoluciones burguesas, como la que ocurrió en Estados Unidos, la Revolución Francesa, las revoluciones que vimos la clase pasada de 1820, 1830, 1848 y toda la oleada independentista. Ahora vamos a ver un tercer matiz de la burguesía, que es muy importante. La burguesía para el marxismo. Primero, chiquillo, me gustaría que vieran las láminas que están frente a ustedes. Como esto es un programa radial, vamos a seguir y después las vamos a analizar un poquito. Para estos chiquillos es importante, como en la primera clase, que lean a Eric Hobsbawm, La Era de las Revoluciones. El que puede bajarlo, leerlo, es súper importante. Ya, chiquillos, Eric Hobsbawm es como la persona como más importante dentro de la historiografía, es decir, del estudio de la historia. Bueno, él habla de que la burguesía se identifica por su papel en el modo de producción capitalista. ¿Qué quiere decir con esto? A partir de la revolución industrial en 1750 en Inglaterra, comienza el capitalismo de producción, propiamente tal. El capitalismo ya había empezado, siempre está de la mano de la burguesía. El capitalismo, el protocapitalismo, empieza en la Edad Media, a fines de la Edad Media, pero el capitalismo, pero después se va a hacer más patente después de la Revolución Industrial en 1750. Aquí la burguesía se identifica por su papel en el modo de producción capitalista, donde se caracteriza por su estructura de producción dentro de una empresa y por las relaciones de producción que establece con otras clases como el proletariado. Chiquillos, es importante, aquí vamos a tener dos clases, la burguesía y el proletariado. ¿Por qué pongo las manos de esta manera? Como cuando hago el triángulo para hacer las clases sociales. La burguesía va a estar en la parte superior y el proletariado va a estar en la parte inferior, chiquillos, porque esa va a ser la relación importante dentro de la producción. El proletariado es la clase trabajadora, van a ser los
obreros. En cambio, la función de la burguesía es la posesión de los medios de producción, es decir, de la empresa, la fábrica y los materiales con que se producen las cosas, por lo que establece su relación desigual, no igual, con el proletariado. ¿Por qué? Porque el proletariado, al no poseer otros medios, le vende a la burguesía su fuerza de trabajo. Entonces, la extracción, la ganancia, todo este trabajo va a permitir la acumulación de capital de la burguesía de una manera desigual. Y así la burguesía se va a hacer cada vez más rica y el proletariado, por otro lado, se va a hacer, va a seguir siendo pobre. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es re complicado, es materia marxista, esto casi es materia como para la universidad, chiquillos, pero es importante que sepan que tenemos estos tres matices dentro de la burguesía, ¿ya? El matiz económico, donde es la clase acomodada, chiquillos, con dinero, que mueve la economía, ¿ya? Por otro lado, es la clase liberal que mueve la política también porque va a producir revoluciones y va a querer detentar, va a querer tener el poder. Y por otro lado, tiene el punto de vista marxista, donde la burguesía tiene una relación desigual con el proletariado. Entonces, la burguesía se hace cada vez más rico con el trabajo del proletariado, del obrero. Ahí pueden ver el PowerPoint. Chiquillos, recuerden que estamos trabajando las páginas. En este momento no estamos trabajando en una página, pero estamos trabajando la página 89 y 90. Y por otro lado, chiquillos, recuerden que cualquier duda pueden pedir a su profesor jefe el PowerPoint y yo se lo envío al profesor jefe. O si ustedes quieren, le envío a ustedes el PowerPoint. Repito nuevamente mi correo a dias@cmsh.maristas.cl. ¿Ya, chiquillos? Ya. La cultura burguesa. Entonces, como vimos anteriormente, como hemos aprendido, la burguesía lideró, por un lado, movimientos liberales que ocurrieron en el siglo XIX, tanto en Europa como en nuestro querido continente americano, recordando, chicos, que en Europa estuvo a cargo la burguesía de realizar las revoluciones o el ciclo revolucionario de 1820, 1830 y 1848. Y las revoluciones independentistas de América. Por ejemplo, el Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810 fue el puntapié inicial para la posterior independencia de nuestro país de Chile en 1818. ¿Ya? Acuérdense que en la clase pasada hablamos particularmente de la independencia, del proceso de independencia de Chile. ¿Se acuerdan un poquito, chiquillos? Bueno, hablamos de la patria nueva, de la reconquista y de la patria vieja. Bueno, lo dije al revés. Bueno, es que ya a mis 40 años estoy un poquito más viejita. Patria vieja, reconquista, patria nueva. ¿Ya? Ya, repito, como vimos anteriormente, la burguesía nace, no como se cree, en 1750, no. La burguesía nace en la Baja Edad Media y evolucionó, como vimos anteriormente, hasta el siglo XVIII, es decir, 1700, donde se constituye como un grupo heterogéneo. ¿Ya? Acuérdense que el puntapié, o sea, lo más importante de la burguesía es 1750, donde se produce la revolución industrial.
Es un grupo heterogéneo. Recuerden, homogéneo es igual, heterogéneo es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque primero pueden ser banqueros, pueden ser propietarios de negocio, pueden ser profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros. Y como se dijo anteriormente, su poder político va a estar reducido solo a cargos municipales. Recuerden, chiquillos, que dentro de la pirámide estamental, solamente los que es como una cosa como única y como que nunca lo van a preguntar en ninguna parte, que los que únicos que se ennoblecieron fueron los Fugger y los Médicis. Pero los demás burgueses, por más dinero que tenían, jamás pasaron de estar en el tercer estamento junto con los campesinos. ¿Ya, chiquillos? Y, como se dijo anteriormente, su poder político estaba reducido a cargos municipales. Entonces nos damos cuenta que su poder político era muy mínimo. Pero el gran poder estaba en manos ¿de quién? De la nobleza o la aristocracia. Debido a esto, algunos burgueses querían obviamente el poder político, como lo vimos en las revoluciones, y participaron en el ideario liberal que vimos en la primera clase. Este ideario liberal, chiquillos, es donde se desarrolla la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos y las primeras revoluciones independentistas americanas. Chiquillos, es importante que sepan que dentro del ideario revolucionario tenemos tres cosas súper importantes. Ellos valoran mucho la separación. El ideario liberal, chiquillos, tiene que ver con tres ideas importantes. La separación de los tres poderes del Estado. Ustedes ya saben cuáles son. ¿Cuáles? Perfecto. Ejecutivo, judicial y legislativo. La soberanía popular, es decir, yo le doy mi voto a la persona por la cual yo elijo y le doy mi poder a esa persona para que me represente. ¿Ya? Esa es la soberanía popular. Y la igualdad ante la ley. Es decir, chiquillos, que todos somos iguales y que realmente esta clase estamental no existe. Por otro lado, vamos a ver cómo eran los burgueses en el siglo XIX. La minoría dirigente basaba su poderío en la propiedad, ya sea industria o campo, y en la riqueza. Y su modelo o orden social, económico y político se impusieron en la sociedad en el siglo XIX. Chiquillos, hay que recordar algo, sí. El 80% de Europa era bosque-campo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de los burgueses, de los aristócratas, del rey, no pensemos que es la gran mayoría de toda la población, sino que va a ser el 20% de la población, si es que no es el 10%. O sea, es una parte muy pequeña. Entonces, cuando hablamos de la burguesía, vamos a estar hablando como del 5% más o menos de la población, no más que eso. O sea, un grupo muy reducido, un grupo que va a la universidad en ese tiempo. Ya es un grupo muy reducido. No piensen que es un gran grupo. No, la burguesía se ha agrandado con el tiempo, pero en ese tiempo es un grupo muy pequeño. ¿Ya? Y que ese grupo tan pequeño tiene un 80% que es campesinado. ¿Ya? Los valores de la cultura burguesa, lo estamos viendo en el PowerPoint, ¿ya? La valoración del esfuerzo individual, perdón. Valoraba el progreso económico. La valoración, chiquillos, del esfuerzo individual, el burgués valoraba el progreso económico con el cual dirigía sus negocios, ya que era el dueño, obviamente, de estos negocios y las materias primas de este negocio. ¿Qué son las materias primas, chiquillos?
Perfecto. Todo lo que es extraíble de la tierra. Entonces, todo lo que fuera más rápidamente extraíble de la tierra y que hacía más fácil, por ejemplo, el, el actuar del obrero, para ellos era muy importante. ¿Por qué? Porque era para su misma empresa. Entonces, valoraba el progreso económico y el progreso de, por ejemplo, de ciertas máquinas que se empezaron a inventar durante la revolución industrial. Por ejemplo, una de la máquina que uno pudiera decir la máquina clave en la revolución industrial es el ferrocarril, que va a unir ciudades, va a unir campo con la ciudad, etcétera. Y el ferrocarril es eminentemente una creación burguesa, ¿ya? Ve la importancia de valores en el trabajo y en la familia, el orden, chiquillo, el esfuerzo y las virtudes como el ahorro. Es la burguesía, chiquillo, es una clase social que apoyaba este orden y este esfuerzo. Tenía virtudes en el ahorro y una vida familiar, perdón, y la dignidad del trabajo. Claro, chiquillos, que la dignidad del trabajo es bien como para un lado, porque la burguesía detentaba el poder económico en ese momento y la clase obrera no tenía tampoco en ese momento la misma igualdad. Recuerden que hablamos en el marxismo delante, eh, es distinta la niñez, por ejemplo, de un niño burgués con la niñez de un obrero. Eso lo vamos a ver después en unos dibujos, en unas imágenes, ¿ya? Y la relación con el consumo y el ocio. Bueno, a ellos, además de trabajar mucho, también se querían ver recompensados. ¿Con qué cosas? Con asistir, por ejemplo, al ballet y a la ópera, como se ve en las imágenes. Y la relación, por ejemplo, el hombre era el proveedor y la mujer se quedaba en la casa. Poco a poco, la actitud burguesa a lo largo del siglo XIX era también, como era una clase promotora, es decir, promotora en el ámbito propulsora, yo diría, propulsora, una palabra mejor elegida, propulsora de todos los inventos, de todas las empresas, de todas las fábricas, etcétera, también va a ser, gracias a Dios también, promotora de la higiene personal, ¿ya? Y del cuidado y la intimidad personal. Chiquillos, por primera vez todos los doctores, recuerden, van a ser burgueses y sus roles dentro de la sociedad van a estar muy marcados. Por un lado, como dije anteriormente, el hombre va a ser el proveedor y la mujer trabajaba en clases, trabajaba en la casa. Para el burgués, la familia era el núcleo de la sociedad. Y por otro lado, la burguesía se dividía en eh, tres tipos de burguesía, ¿ya? La alta burguesía, donde encontramos a los grandes empresarios, banqueros, dueños de industrias y comerciantes. Por otro lado, tenemos la clase burguesía media, que eran los funcionarios públicos, profesionales y universitarios de alta calificación, como lo es un médico. Y, chiquillos, también tenemos la baja burguesía, que vemos acá el dibujo, donde apreciamos un pequeño comerciante, artistas y funcionarios públicos. El rol de la burguesía. La difusión del capitalismo. ¿Qué quiere decir con esto? La burguesía cumplió un papel importante en la conformación de formas de vida contemporáneas, es decir, de sociedades eminentemente agrarias, como es el campesinado, a sociedades ya urbanas, ya capitalistas, donde además del campo vamos a tener negocios, empresas
Y bueno, también universidades, componente esencial, chiquillos, escuelas y colegios como nuestro querido colegio Marcelino Champañán, esencial en el desarrollo del hombre. Va a ser propulsora de la difusión del capitalismo. La economía burguesa se basa en la economía del libre mercado. Es decir, los burgueses alentaron los cambios de forma de producción e intercambio. ¿Con qué cosa? Con el consumo y recordando que la cadena capitalista está en el nivel superior, con el consumo y formas de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Con la producción en masa. Por primera vez en 1750 se va a dar una producción en masa, ¿ya? Los avances en la tecnología, la fe en el progreso de ellos mismos fueron masificando y el éxito sirvieron para que distintos avances técnicos y científicos, como la producción en masa que se realiza por primera vez en la revolución industrial en el ámbito científico, que obviamente aplicaron en sus negocios. Y la modernización de estados liberales, es decir, el ideario liberal. La modernización de los estados, como hemos visto anteriormente, fueron hechos por los burgueses, quienes derrocaron el antiguo régimen. Vuelvo a repetir, chiquillos, ¿qué era el antiguo régimen? Perfecto, la monarquía absoluta. Y obviamente propiciaron las distintas revoluciones. ¿Qué revoluciones, chiquillos? La Revolución Francesa, la Revolución Americana y el ciclo de revoluciones que vimos en la clase anterior de 1820, 1830 y 1848. Y la oleada de revoluciones independentistas de nuestro continente americano. Defendieron, chiquillos, las tres premisas del ideario liberal. ¿Se acuerdan cuáles eran esos, chiquillos? Lo dije hace 5 minutos atrás. Perfecto, chiquillos. Separación de los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos poderes del Estado? Perfecto. Ejecutivo, legislativo, judicial. También establecieron como ideario liberal la soberanía del poder. Es decir, cuando yo doy mi voto a una persona determinada que está compitiendo en una elección y yo voto por alguien, yo le detento mi poder, se lo doy a esa persona y esa persona es mi representante. Mi representante entonces es mi soberanía popular y la igualdad ante la ley. Es decir, que todos somos iguales. Y por último, chiquillos, muchos historiadores reconocen los cambios impulsados por los burgueses, pero también tienen opiniones diversas acerca de la burguesía. ¿Por qué, chiquillos? Como por ejemplo la desigualdad que establecieron, por ejemplo, en el siglo XIX y que siguen de alguna manera estableciendo hasta hoy en día, chiquillos. Porque si nos damos cuenta, el empresariado tiene mucho dinero, mucho poder, pero a su vez es un pequeño porcentaje de la población. En cambio, la mayor parte de la población es la población trabajadora, que trabaja para este empresario, pero que su nivel no llega o no supera, por ejemplo, el sueldo mínimo. ¿Ya? Eso podría ser una cosa. Y que, por ejemplo, esta desigualdad está basada en que algunas personas no tuvieron la oportunidad de acrecentar su riqueza y que en un sistema capitalista tuvieron que conformarse con el rol de ser el proletariado, es decir, ser el obrero. Y por esto
que los invito a realizar la actividad de la página 90 y la actividad, la actividad 1 de la página 90. Esa es obligatoria. Ahora, si quieren un bonus track mío, unas 3 décimas, chiquillos, para un trabajo, 3 o 5, elijan. Ya, chiquillos, 5 décimas para un trabajo, pueden hacer la actividad 1 y 2 de la página 89. Chiquillos, como bonus track y para que aprendan un poquito más, les cuento. ¿Qué pasa con la burguesía aquí en Chile? La burguesía aquí en Chile nace después, obviamente, de la independencia, porque antes Chile era eminentemente rural. Nace después de la independencia, pero en un momento cuando en el gobierno, estoy estudiando mucho, en los gobiernos conservadores. ¿Por qué? En 1832 tuvimos la suerte de que se reconoce, se encuentra una mina de plata, Chañarcillo, lo cual va a basar toda la economía, en eso se va a basar toda la economía chilena. Entonces, muchos mineros van a tener mucho dinero y ese dinero lo van a invertir, obviamente. Entonces, aparte de la clase de los hacendados que ya tienen mucho dinero porque son los dueños de la tierra, va a aparecer otra clase social que no son los hacendados que tienen mucho dinero. ¿Ya? Cuando hablo de hacendados con mucho dinero, me refiero a los típicos patrones de fondo. ¿Ya? Entonces, estos hacendados que tienen mucho dinero, va a aparecer esta clase de mineros con mucha plata. Y además, estos mineros con mucha plata o mucho dinero se van a mezclar. Eso pasa en la burguesía chilena. La burguesía chilena se va a mezclar con la clase alta. Entonces muchos mineros van a comprar tierras y se van a hacer terratenientes y van a formar parte de los hacendados. Y por otro lado, los hacendados van a comprar minas y se van a hacer mineros. Entonces se va a producir una fusión. Entonces, chiquillos, eso lo vamos a ver en la próxima unidad, en la segunda unidad, cuando empecemos con el periodo, si no me equivoco, conservador en Chile. Chiquillos, fue un placer hacer clases con ustedes y me gustaría que hicieran sus tareas y me las mandaran a mi correo a dias@cmsh.maristas.cl y si requieren ahondar algún conocimiento, pueden escribirme cualquiera de sus dudas a ese mismo correo. Vuelvo a repetir, a dias@cmsh.maristas.cl. Que estén muy bien y hasta la próxima clase. Cuídense, chiquillos, de esta pandemia del coronavirus y nos estamos viendo.